Empecemos con el desarrollo de la ficha número 26, que trata sobre los gráficos estadísticos. Aquí está el tema, gráficos estadísticos. Como en los temas anteriores hemos trabajado acerca de las tablas estadísticas y hemos visto que había dos tipos de tablas: las tablas estadísticas para datos agrupados y las tablas estadísticas para datos no agrupados. Y una de sus representaciones gráficas de esas tablas estadísticas vienen a ser los gráficos estadísticos, ¿sí? Que a continuación vamos a desarrollar en este tema. Vamos a ver primeramente qué son los gráficos estadísticos. Dice, los gráficos son medios popularizados y a menudo los más convenientes para representar datos. Se emplean para tener una presentación visual de la totalidad de la información. Los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujos de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos principales y compararlos con otros. Entonces, como dice el texto, los gráficos estadísticos nos sirven para poder visualizar mejor una tabla estadística, para poder entenderlo, porque hay muchas personas que al momento de ver una tabla estadística, cuando digo tabla estadística me refiero a tablas para datos agrupados y no agrupados, ¿sí? Uno que no sabe estadística no lo va a entender esas tablas estadísticas. Entonces, cuando uno lo ve, esas tablas estadísticas en sus representaciones de gráficos estadísticos, lo van a entender mejor. Entre los gráficos estadísticos tenemos primero el diagrama de barras. Ahí está el diagrama de barras. Y ahí tenemos un ejemplo. Este diagrama de barras se utiliza con frecuencia para variables, ¿ya? Para variables cualitativas. Ya hemos trabajado también tipos de variables. Entonces, cuando nuestra variable en estudio, a ver, lo escribo por aquí, cuando la variable v, no se olviden, v de variable, cuando la variable es cualitativo, cualitativa, ¿no? Cualitativo. Puede ser nominal o puede ser ordinal, cualquiera de las dos, ¿sí? Cuando nuestra variable en estudio es una variable cualitativa, entonces su representación gráfica viene a ser un diagrama de barras. ¿Por qué se llama diagrama de barras? Porque está separado, miren, fíjense esta figura, para cada variable, porque la variable en estudio es la composición del cuerpo humano. Y entre la composición del cuerpo humano tenemos al oxígeno, tenemos al carbono, al hidrógeno y a otros. Estas variables, mira, esta variable es una variable cualitativa porque se está midiendo con letras y no tiene un orden, entonces es una variable cualitativa nominal. Entonces, cuando nuestra variable en estudio es una variable cualitativa, su representación gráfica viene a ser un diagrama de barras. Y el diagrama de barras está separadito, miren, para cada barrita, separado. Mientras que en la columna de los ejes de los 10, vamos a decir, porque esto es el eje de los X, ¿ya? Este es el eje de los 10. Mientras que en el eje de los 10 se escribe la frecuencia absoluta, puede estar la frecuencia absoluta acumulada, o puede estar la frecuencia relativa, o puede estar la frecuencia relativa acumulada. Cualquiera de las cuatro. ¿Sí? Cualquiera de las cuatro. Puede ser frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Mientras que en el eje X siempre va la variable en estudio. En este caso la variable es composición del cuerpo humano. Fíjense, esta tabla es una tabla estadística para datos no agrupados, porque no tenemos intervalos en la primera columna. Recuerden que en clase les había mencionado, para poder diferenciar tablas estadísticas para datos agrupados y no agrupados. Si es que en la primera columna vemos intervalos, entonces habíamos mencionado que se trataba de tablas estadísticas para datos agrupados. Mientras que en la primera columna, o sea, en la variable no hay intervalos, entonces se trataba de una tabla estadística para datos no agrupados. Y aquí lo vemos. Mira, aquí no lo entendemos mejor, no lo entendemos mucho. Para eso existen las representaciones gráficas. Ahí está una de las representaciones gráficas, ¿no? Como estábamos mencionando, el diagrama de barras.
su representación y es más fácil de entender. Aquí tenemos la composición del cuerpo humano. Oxígeno con un 65%, carbono con un 18%, hidrógeno con un 10% y otros con un 7%. Ya lo entendemos mejor esa gráfica. Y en los ejercicios viene de esta manera. Por ejemplo, aquí hay un problema 1, un ejemplo 1. Dice, ¿cuántos kilogramos de oxígeno contiene el cuerpo de una persona que pesa 72 kilogramos? A ver, vamos, 72 kilogramos. No hay 72 kilogramos. Entonces, ¿ya? Pero, fíjense acá, en la solución dice, ¿no? Oxígeno. ¿Cuánto tenemos? Un 65%. O sea, lo que queremos es, ¿no? Lo que queremos saber es cuánto de oxígeno tiene una persona que pesa 72 kilogramos. Entonces, como en esta gráfica podemos ver que la cantidad máxima que tiene, ¿no?, el cuerpo humano, el oxígeno, es de un 65%. Entonces se dice así, el 65% de ¿cuánto? De 72 personas. O perdón, de 72 kilos. Sacando el porcentaje, miren, el 0,65 le está sacando de esta manera. Fíjense aquí, el 65%, no se olviden que el porcentaje es la división entre 100. Y esta palabra D es la multiplicación de 72. 65 entre 100 resulta 0,65. Multiplicado por 72 resulta 46,8. Ahí está, kilogramos de oxígeno. O sea, una persona que pesa 72 kilogramos tiene una cantidad de 46,8 kilogramos de oxígeno. ¿Sí? Así se va a resolver los ejercicios cuando se ve el diagrama de barras. También bastante se utiliza la regla de 3 para poder resolver estos ejercicios. Ahora, la segunda gráfica es el diagrama circular. Aquí tenemos un diagrama circular. Este diagrama circular sí es para variables cualitativas y para variables cuantitativas. O sea que este diagrama circular funciona, ¿no? O se puede realizar para las variables cuantitativas de cantidades y variables cuantitativas de cualidades. ¿Ya? El diagrama circular se puede realizar para estos dos tipos de variables. Cuando digo variables cuantitativas, incluyen a las discretas y continuas, y cuando menciono variables cualitativas, incluyen a las nominales y ordinales. Ahí está la gráfica. Mayormente el diagrama circular se trabaja, no se olviden, con un 100%, que aquí lo dice. A ver, vamos a leer, dice. La frecuencia con los datos también, ¿no?, se pueden representar como sectores circulares o también como gráficos circulares. Vea el gráfico a la derecha. Para ello se considera que la vuelta es de 360 grados y equivale al 100% del tamaño de los datos. Eso no nos hay que olvidar. Cuando vemos un diagrama circular, siempre, como es un diagrama circular, no se olviden que una vuelta entera representa, ahí está, una vuelta entera representa 360 grados. No nos debemos olvidar eso. Y si se trabaja con porcentajes, siempre se trabaja con un 100%, como en este caso. A ver, vamos a ver el ejemplo, dice. Por ejemplo, en el gráfico, dice, de al lado, el ángulo central del sector que corresponde al oxígeno lo hallamos así, dice. O sea, lo que pide calcular es el ángulo que representa el oxígeno. ¿Qué ángulo será? ¿Ya? O sea, esta partecita, ¿no? Me refiero a este angulito que está con puro celeste. ¿Cuánto medirá? Para ello hacemos una regla de 3. Y por esta partecita vamos a decir, hacemos una regla de 3 simple. No se olviden, regla de 3 simple. Y decimos, como se trata de ángulos, una vuelta entera es 360 grados. Decimos así, si 360 grados equivalen al 100%, porque está en porcentajes, entonces, ¿qué ángulo medirá el 65%? Porque el 65% representa el oxígeno. Ahí está la solución. Como se trata de una regla de 3, lo vamos a multiplicar en
aspa o también en X. Y aquí está 65 por 360 dividido entre 100 sale 234. Entonces el ángulo que mide es 234 grados, que representa el oxígeno. Aquí es el diagrama circular. Y también tenemos un ejemplo, o problema 2, donde pide, donde pide que el ángulo central que corresponde a una frecuencia del 20%. 20% decimos, si 360 equivale al 100%, entonces ¿qué ángulo será el 20%? Una regla de 3 resulta 72 grados. ¿Okay? Y por último, vamos a pasar al gráfico del histograma. ¿Ya? Del histograma. Y dice así, en un distrito de San Sebastián, Cusco, se ha hecho un estudio sobre el número de papeletas impuestas a conductores de transportes públicos durante un año. Los resultados se muestran en la tabla. Ahí está, en la tabla. Miren, con frecuencia, este histograma siempre se visualiza para variables, lo voy a escribir aquí, para variables cuantitativas, de cantidades cuantitativas continuas. ¿Ya? Cuando se trata de variables cuantitativas continuas, y estas tablas están distribuidas en una distribución de tablas estadísticas para datos agrupados, o sea, donde hay intervalos, entonces su representación gráfica siempre es un histograma. El histograma se caracteriza porque en este eje X siempre va la variable, pero en este caso no vamos a poner variables, sino los intervalos, de intervalos. Ahí está la columna de los intervalos. Y por esta parte del eje Y, en ahí sí puede ir la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada, cualquiera. Pero en este eje X siempre va los intervalos. Aquí está, fíjense los intervalos, miren. De 0 a 20, aquí está de 0 a 20. De 20 a 40, ahí está de 20 a 40. De 40 a 60, aquí está 40 a 60, luego está 60 a 80 y de 80 a 100. Y estas barritas representan las frecuencias. Miren, de 0 a 20 está con 45. Este es 45. El otro es 30. El otro es 25. El otro es 10. El otro es 5. Está graficado con la frecuencia absoluta. Entonces, el histograma se caracteriza porque son barritas juntas, vamos a decir, están juntitas. Mientras que el histograma son barritas pero separadas, miren. Barritas separadas. Y el histograma siempre son para variables cualitativas, mientras que el histograma son para variables cuantitativas continuas, ¿ya? Continuas. Y también podemos decir discretas, claro que sí, siempre y cuando esta primera columna contenga intervalos. En general vamos a decir, el histograma se grafica cuando la tabla de frecuencias o la tabla estadística son tablas para datos agrupados, o sea, cuando hay intervalos. Ahí se puede hacer el histograma. Y ahí tenemos la gráfica. ¿Ya? Entonces, como de costumbre, ustedes lo resuelven el ejercicio número 1. Ahí está el ejercicio número 1, donde dice, se ha realizado una encuesta a 60 personas sobre las preferencias de los productos A, B y C. Ahí están los productos A, B y C. Y el diagrama de barras muestra los resultados. Elabore un diagrama circular. Entonces lo que ustedes van a hacer es un diagrama circular, acá un diagrama circular, en donde vamos a escribir, no se olviden, aquí está V, las variables. Esta es la variable en estudio, esta es la frecuencia. Lo hacen un diagrama circular. Y en el ejercicio 2 muestra una tabla incompleta. También en clase ya hemos realizado, ¿no? O hemos llenado estas tablas. ¿Cómo se llenan estas tablas estadísticas? Ahí tenemos una tabla para datos agrupados. Tenemos la columna de la frecuencia absoluta y de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ustedes lo llenan, esa tabla, ¿ya? Pero aquí lo hay que cambiar. ¿Ya? No hay que trabajar con frecuencia porque no habría sentido.
Este FI lo vamos a cambiar con HI, pero minúscula, mejor minúscula, no mayúscula, sino lo vamos a poner HI minúscula. Entonces ustedes lo trabajan con eso, con HI minúscula. Entonces esa sería la tarea y eso sería todo.